Si no tienen consulta, muchachos, vamos a hacer este ejercicio que tengo acá. ¿Alguien más? Son 34 alumnos que dieron el certamen, de los cuales hay 23. Ya, bueno. La tarea se entrega, tengo que cambiar, se puede entregar hasta el sábado, acuérdense. ¿Ya? ¿A qué hora, profe? A la misma hora siempre, 23:55. Vale. Ya, bueno, este era un trabajo en equipo. En un semestre normal, en vez de tener tareas y todas las cosas, habían trabajo en equipos, donde tenían que desarrollarlo a lo más de 3 personas, una parte grupal y una parte individual. Acá tenemos la evaluación, que nos dice entonces: el profesor de la asignatura de la Santa María registra las notas de su alumno en una lista como la siguiente. Tenemos acá una lista, y dentro de lista hay una lista con el nombre del alumno y las notas que sacó el estudiante. ¿Sí? Por ejemplo, Alberto González sacó un 40, un 30, un 70. Francisca Almonacid tiene 2 notas, no ha rendido las 3, tiene un 100 y un 40. Pedro Reyes tiene un 30 y un 50. Juan Campos tiene 4 notas, y así sucesivamente. Las notas se almacenan para cada alumno. Los datos que se almacenan para cada alumno son el nombre y la cantidad variable de notas, como se ve en el ejemplo. La cantidad de notas puede variar para cada alumno. Entonces nos piden que desarrollemos las siguientes funciones. La primera función que nos dicen es calcular promedio, y nos pasan la lista alumno, ya, la cual es una lista de lista. Esta función, calcular promedio, va a retornar una nueva lista con el nombre y el promedio de cada alumno. ¿Se entiende? Entonces vamos a copiar esta primera tengo la lista alumnos, que ustedes ven acá, lo voy a copiar hacia abajo, o sea, que no están viendo ahora, pero van a ver. Ahora están viendo, me imagino. Tenemos la alumna Francisca, ¿cierto? Tenemos, acá hay un problema, que como lo copié del PDF, las comillas no me lo está pescando. Ya, pero las vamos a cambiar. Se colocan comillas, ahí sí. ¿Les subo el documento? ¿Pero ustedes también copian? Yo, profe, Sí, por profe, favor. por favor. Ya. Al tiro va el documento. Se me olvidó subirlo antes. Lo que estaba haciendo, pues, me acordé. Veamos, entonces vamos a aula. Se los voy a dejar en la carpeta, ¿ya? Carpeta 101. Profe, gracias. Yo les aviso cuando entren a buscarla para que no estén ahí pegados. Estoy excediendo recién aula que me botó de nuevo. Ya. ¿Saben a dónde está? Está bien abajo el tema de los paralelos con todas las uvas que hay arriba. ¿De acuerdo? Entonces, en paralelos, donde dice ahí ejercicios... Ah, no le he creado la... Ya. Les voy a crear una carpeta certamen para que sea más fácil la búsqueda para el siguiente estudio, para el siguiente certamen. Ya. Ahí se los voy a dejar. Y ahí les dejé 2 ejercicios. Estamos trabajando en el trabajo equipo 2, por si acaso. De ahí vamos a ver el laboratorio 2. Ahí están, ¿ya? Ustedes están viendo entonces El el Python. PDF, ¿cierto? El Python ahora, ¿no? Ya. Déjenme dejar que entre en directo para no estar
preocupado en la sala de espera. Si no, ¿de dónde quiero afuera? Eh, 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 eh. Ya. Listo, muchachos. Ahora sí. Ustedes están viendo el Python, ¿no? No, ¿Qué están viendo? Ah, no, era que No, lo, no estamos haciendo nada. era que lo desbloqueé para... Ahora sí, muchachos. Que como entraban alumnos tenía que ir allá. Recapitulando, teníamos una lista de listas donde cada elemento de la lista... A ver, tengo la lista de alumnos, la cual es una lista, ¿cierto? Y cada elemento de la lista de alumnos es una lista con el nombre del alumno y las notas. Tiene que darse cuenta que las notas de los estudiantes es variable, no todos tienen la misma nota. ¿Sí? Entonces nos dicen que calculemos la lista, o sea, que implementemos la función calcular promedio, la cual recibe como datos una lista como la que tenemos arriba, alumnos. Ok, nos dice que debemos devolver una nueva lista, ¿de acuerdo? A la cual le debemos agregar el nombre de la persona y el promedio, ¿de acuerdo? Veamos. Tenemos que crear una lista, acá como dicen que hay que devolver una nueva lista, con el nombre y el promedio, creamos una lista, por ejemplo, una lista F, una lista vacía, ¿sí? ¿Y qué debemos hacer ahora, muchachos? ¿Se les ocurre a ustedes qué tenemos que hacer? Un for para ir recorriendo las listas. Ya, todas las listas, o la lista. Nada. La ¿la lista lista? y poder ir viendo la información que está dentro de cada lista pequeñita. Ahí sí. Vamos a hacer for X, o for alu, para que ustedes sepan que es alu, va a ser un alumno, in alumnos. Porque, ¿qué sería alu? Cuando hago for alu in alumnos, ¿qué sería alu? ¿Qué tipo de dato? ¿Lista? ¿Ese string? Sería una lista, porque mira, fíjense, alumnos es toda esa lista. Aquí está acá afuera. ¿Sí? Es donde comienza ahí toda esa lista. Y al hacer un for voy a sacar los elementos de la lista. Este es un elemento de la lista. Entonces, alu sería esa lista. Cuando ustedes tienen una lista de lista y hacen un for, el elemento es lo que está dentro del for. En este caso, lo que está dentro del for es una lista. Por lo tanto, alu también sería una lista. ¿De acuerdo? Me piden calcular el promedio. Entonces, alu es un alumno. Como tengo un alumno, significa que va a tener su nombre y sus notas. ¿De acuerdo? Y noten que las notas están en enteros, porque no están con comillas. Por lo tanto, ¿cómo sacarían ustedes el promedio? ¿Cómo ustedes sacarían el promedio sabiendo que el largo es variable? O sea, la primera posición siempre va a ser un nombre. Entonces leería todos los datos que tenga desde la primera posición en adelante, sin contar la primera, digo. Exactamente. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden hacer notas, va a ser igual a alu, corchete, y acá usamos el operador rebanador o el operador slice, que significa que ustedes van a sacar desde la posición 1 hasta el final, porque la posición 0 es el nombre. Entonces ustedes dicen desde el 1 hasta el final. Entonces, notas es una lista de string, porque significa este es el elemento 0, ¿ya? Y ustedes dicen de aquí hacia el final. Ese es un pedazo de lista. Y eso se va a llamar notas. Entonces, ahora notas es una lista de enteros. ¿Se entiende? Como es una lista de enteros, basta que ustedes digan promedio va a ser igual a qué? Al sum de notas partido por el len de notas. Porque como ustedes sacaron este pedazo de lista, cuando usan el operador sum, hacen que sume todos los elementos de la lista. ¿Sí? Entonces va a sacar el 40, el 30, el 70. Y eso le va a dar 140 y lo va a dividir después por la cantidad, que son 3. ¿Ya? Entonces, yo ahí tengo tengo el promedio.
y debiera agregar a la lista F una lista. Entonces yo puedo hacer f.append, acuérdense que el append agregaba al final, coloco los corchetes para crear una lista. Y dentro de esta lista creo los dos elementos que necesito. Alu, corchete 0. ¿Qué creo que era alu, corchete 0? El nombre. El nombre. El nombre. Le coloco el nombre y pro es el promedio. Entonces, ¿y por qué crearía una lista? Porque está con paréntesis, fíjense. Entonces estoy agregando una lista que tiene dos elementos, el nombre y el promedio. ¿Dónde lo estoy agregando? A la lista F. ¿Sí? Este for después saca al segundo alumno, le obtiene las notas, las suma, las divide, después agrega. Siguiente alumno, saca las notas, suma, divide, agrega. Y así hasta que se acabe. Entonces cuando termine de recorrer el for, o sea, cuando termine de recorrer alumnos, retornamos F. ¿Sí? Y entonces ustedes ahora lo que hacen es llamar a la función calcular promedio y le pasan la lista alumnos arriba. Si ejecutamos con un F5, me va a pedir que la grabe, voy a ir a grabarla. Así que denme un segundo. Ejercicio Python. Y hoy día es clase 11 de junio. Listo. Les comparto ahora el resultado y dice Alberto González 46, ya nos da todos los decimales. Francisca Almonacid un 70, Pedro Reyes un 40, Juan Campos un 47,5, Andrea Zamora un 30. ¿Sí? ¿Vieron eso? Oh. Sí. Señor, una consulta. Sí, cuénteme. Cuando uno de los promedios dio un montón de decimales, ¿se podría corregir eso usando un round? Sí, eso lo voy a mostrar exactamente ahora. Estás viendo el Python, ¿cierto? Sí. Entonces acá, ¿a dónde calculo el promedio? Acá, ¿cierto? O sea, yo digo round, paréntesis, ese es toda esa es la expresión que yo quiero roundear, colocas coma y si lo quieres dejar en un decimal, colocas 1. Si lo quieres dejar en dos decimales, 2. Si no lo quieres dejar en decimales, no colocas nada. O sea, esto no iría. Eso tendría que eliminárselo. ¿Ya? Hacemos F5 nuevamente y ahora fíjense, el resultado varía. ¿En qué sentido? En que ya no me muestra. Arriba está el resultado. Antes me daba muchos 6 periódicos, ¿cierto? Y ahora lo que hace es que me lo redondea en 46.7. ¿Sí? 70.0, 47.5, 30.0. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿No? Sí. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esta funcionalidad? Profe, y si ahí quisiera usar el sort, ¿dónde iría? ¿Para qué quiso usar el sort? Para ordenarlo. Ya, si usted quiere retornar a los alumnos ordenados alfabéticamente, supongamos, dice usted dice acá f.sort. Ya, te voy a explicar cómo va a funcionar. f.sort. Fíjate, va a dejar primero todas las mayúsculas. Fíjate, tengo Alberto, Francisca, Pedro, Juan. Porque lo que está dentro de la lista son otras listas. Entonces va a ordenar en base al primer elemento de la lista. Fíjate, F5. Y vamos a mostrar ahora el resultado. Antes, bueno, Alberto González siempre va a estar primero porque es una letra A mayúscula, ¿sí? Pero después venía Francisca, que también estaba en segundo lugar, por coincidencia, AF, y después venía, aquí cambia, ya no es Pedro Reyes, sino que es Juan Campos, ¿cierto? Y la última iba a ser Andrea Zamora, ¿por qué? Porque Andrea está con una A minúscula. Si ustedes se acuerdan por el código ASCII, la A minúscula está después de todas las mayúsculas. Entonces, obviamente, todos los otros nombres que partían con mayúscula. Ahora, fíjate, vamos a modificar una cosa. Voy a volver acá, arriba, y si yo le cambio la A mayúscula a Andrea Zamora, la coloco con mayúscula, y ahora ejecuto F5, me va a quedar primero Alberto, porque está la L, fíjate, a Alberto está la L antes que la N. Entonces me queda Alberto González, Andrea Zamora, después de la A viene la F, después viene la J, y por último quería la P. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Entonces, recordar lo siguiente.
¿Vieron? ¿Ustedes estaban viendo los resultados o no vieron los resultados? No le he mostrado los resultados. No. Esto es lo que te decía. Alberto González, Andrea, ahí cambió, ¿no? Antes estaba Francisca Zamora, ¿por qué estaba? Porque estaba con mayúscula. Y la A de Andrea estaba con minúscula. Como les expliqué, lo hemos visto anteriormente, en el código ASCII están primero los dígitos del 0 al 9, después vienen las letras mayúsculas, en la posición ASCII en la tabla están del 65 al 90, y después vienen las minúsculas que parten en la 97, por lo tanto, siempre que haya una letra mayúscula va a estar primero que una letra minúscula, ¿de acuerdo? Si hay números, van a estar primeros que las mayúsculas y las minúsculas. Ahora, como hizo el sort y los elementos que están dentro son listas, para comparar las listas empieza a comparar elemento por elemento. Entonces el primer elemento que está en la lista 1 era Alberto, que comenzaba con A. Si lo comparaba con Francisco, a Alberto quedaba primero que Francisca. ¿De acuerdo? Por eso se produce este ordenamiento por nombre. Si hubieran estado los números primeros, ordena por nota. ¿De acuerdo? Señor, una consulta Todas nomás. las que quieras. ¿Cambia el valor del dato si la letra lleva tilde? ¿O no lo cuenta? Debiera. A ver, veamos. Nueva función. Inventemos aquí que se llama Andrea. ¿Ya? Ahí colocamos Andrea. ¿Se dan cuenta? Hago F5. Y ahora vamos a ir a ver acá el resultado. Y obviamente cambia aquí porque, fíjense, Alberto y Andrea quedó con la al último, porque lleva la tilde. Seguramente el tilde, creo que cuando tú tienes tilde es como tilde A. Al menos así algo se ve en látex. Entonces, como que te queda primero el símbolo del tilde, por eso el tilde debe estar al último. ¿Sí? A ver, ¿cómo se llama? Era chat y el otro era org. Veamos si es que me considera esto, ¿ah? Claro, el ordinal del tilde es el 180. Entonces, como tengo el tilde, va a quedar siempre el que esté con tilde al final. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué otra? Vamos a quitar el tilde a la Andrea. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, si yo esta misma función, para que se den cuenta que de pronto ustedes saber o no saber las funciones, lo único que hace es menos código y a lo mejor gastar menos tiempo, pero si ustedes se dan cuenta, hasta ahí, ya, tengo la función calcular promedio 2, crea una lista vacía, recorre la lista alumno, por lo tanto, ALU sería un alumno. Como yo sé que las notas están desde la posición 1 en adelante, le hago un slide y saco las notas. Y si no hubiese acordado de la función, por ejemplo, sum, ni len, yo tendría que haber hecho acá, por ejemplo, un contador igual 0 y tendría que haber hecho un suma igual 0. ¿Por qué? Porque tengo que sumar las notas y las tengo que contar para después dividir la cantidad por la cantidad de notas, ¿cierto? Y entonces después, ustedes tienen que haber hecho acá for x in notas. Ahora, fíjense, notas sería una lista como esta. Entonces tendría una lista de enteros. Si yo, como sé que notas es una lista, al hacer for x notas, estoy sacando cada una de las notas que está dentro de la lista. Entonces yo lo que haría es suma más igual x, contador más igual 1. Entonces empiezo a recorrer la lista, sumo la nota, la cuento. Saco la otra nota, la sumo, la cuento. Saco la otra nota, la sumo, la cuento. Y cuando termino, digo que promedio va a ser igual a ¿qué? A suma dividido en contador. Y después tendría que retornar o sea, tendría que agregar acá f.append. Y aquí aplicamos lo mismo que hicimos anteriormente. Creamos una lista y dentro de la lista creamos alu corchete 0, ¿cierto? Y colocamos el promedio. Y una vez que terminamos el for, return f. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es copiar el llamado a la función 1, lo pegamos y le colocamos calcular el promedio 2. ¿Sí? Y para que no nos pase lo mismo anteriormente, vamos a hacer un round. Y
para que se den cuenta que uno es diferente al otro, le voy a colocar a 2 decimales. ¿Ya? Hacemos F5 y vamos a buscar acá. Fíjense, la primera me retorna Alberto González, 46,7. Abajo, como eran 2 decimales, 46,67. Pero acá redondeó al primer decimal. Acá no, redondeó al segundo decimal. Acuérdense que antes era puro 66666, entonces deja 67. Después Andrea Zamora, 30.0, porque era la única nota que tenía, entonces era 30, y no saca nada con colocar 30.00, porque después del 0 no sirven, después del punto no sirven mucho, los ceros, ¿ya? Andrea Zamora, después tengo Francisca Almonacid, 70, lo mismo anterior, Juan Campos, 47.5, y Pedro Reyes, 40.0. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora, ¿por qué la de abajo está ordenada? Porque hicimos el sort, la de arriba no le hicimos el sort. O sea, la de arriba está ordenada, la de abajo no, eso quise decir, disculpe. Por eso no da lo mismo, no da la misma posición. Si yo le quito el sort, lo comento acá, y hago el F5, nos van a dar en la misma posición. Ahora, si ven, Alberto González, Francisca Almonacid, Pedro Reyes, Juan Campos y Andrea Zamora. ¿Se entendió? Muchachos, ¿se entendió? ¿Sí? Sí, profe. El ALU corte 0 para que salga solo el nombre, ¿cierto? Sí, porque la lista ALU es la lista con todo, la lista de todo el alumno, lo que está dentro. Esto sería ALU. Esto es ALU. Cuando hago ALU 0, estoy sacando solamente el nombre. Cuando yo digo notas, ALU, corchete de la posición 1 hasta el final, estoy sacando un pedazo de la lista. Y esta es la posición 1. Esa es la posición 1 hasta el final. Esa es la posición 1 hasta el final. ¿Sí? Ya, están viendo el PDF, ¿cierto? Sí. Ya, la función 2 que nos pedían era la función mejor promedio, alumnos, que entrega el nombre del alumno con mejor promedio. Si hay varios alumnos empatados con el mejor promedio, la función retorna a alguno de ellos, sin importar cuál. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ahora la función mejor promedio. Control C, ¿cierto? Nos vamos entonces acá a compartir. Listo. Hacemos entonces un def y colocamos mejor promedio y arreglamos la función ahí. Listo. Voy a comentar estos dos prints porque después se nos van a olvidar. Ya. Tengo la función mejor promedio. ¿Qué se le ocurre a ustedes hacer para obtener el mejor promedio, muchachos? Ocuparlo del mayor. Crear uno mayor que sea algo muy chico. Sí, una variable mayor que inicia desde el 0 o el -1. ¿Ya? O el max. ¿Más? ¿Ya? Y que también Y después hacer el mismo proceso de antes, profe. ¿Hacemos el mismo proceso? Sí, también hay que crear una variable best que sea vacía, que sea después para guardar el nombre del mejor alumno. Ya. El mayor. ¿Alguna otra cosa se le ocurre? Calcular el promedio. ¿A ustedes se les ocurre hacer el mismo proceso que antes? No, nada más. O llamar a la otra función que no entregue el promedio. Esa que me gusta más, porque esa es la idea. Cuando nosotros hacemos esto, si ustedes ya tienen una función, usen la función anterior. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, promedios, promera, va a ser igual a calcular promedio. Y ustedes le pasan alumnos. Entonces ahí ya tienen una lista con el nombre y el promedio. ¿Sí? Entonces ahora lo que tienen que hacer es, como me dijeron, mayor va a ser igual a -1 y best, como alguien me dijo, vacío. ¿De acuerdo? Y lo que deberíamos hacer ahora es, ¿qué debemos hacer ahora? Recorrerlo. Lo recorremos, ¿cierto? Y coja cada valor. ¿Cómo fue? Ya, for alu in alumnos. ¿Qué es lo que sería alu ahora?
sería el nombre del alumno. ¿Solo el nombre del alumno? Pero el profe ¿Y no su sería promedio? improme. Correcto. For ALU improme, porque alumno es la lista con todas. Nosotros ya teníamos aquí prome, es la lista que tiene los promedios. ¿Y qué sería ALU? Sería un alumno con un promedio. Sería una lista, ¿cierto? Que Sí, tiene bueno. el nombre y al lado el promedio. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos sacar el mejor promedio, tenemos que hacer si mayor, o sea, si ALU, corchete 1, porque ese es el promedio, es mayor que mayor, mayor va a ser igual a que a ALU, corchete 1, guardo el promedio, y best va a ser igual a ALU, corchete 0. ¿Eso lo entendieron? Nicolás, ¿lo entendió? ¿Por qué yo, profe? Porque es el Yo primero sí que voy está bien. ahí. ¿Ah? Yo sí voy bien. ¿Qué dice ahí? ¿Mm? ¿Qué dice ahí? Pucha, la verdad, siendo muy sincero, estoy... Está en otra. Sí, está en otra un segundito. ¿Eh? A ver. Bárbara. Se arrancó. Ah, no. Fue el Nicolás el que se arrancó. Sí, no, estoy leyendo el código para responderle. ¿Y la Bárbara? Eso se arrancó. No está. Ni siquiera está escuchando. Camila. ¿Y Camila? Ah, vale, Camila. Ya, usted. Camila. Leiva. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Ahí dónde? Ah, en el código que estoy presentando en pantalla. Ya, muchachos. La idea era que estén atentos, pero acá, los que estaban prestando atención, ¿qué estoy haciendo ahí? Sacando el mayor de las Ya. notas Ok. y guardando Nosotros el nombre teníamos... también. Posición 1 como el promedio y usando la posición 0 como el nombre del alumno. Y eso es todo. Porque después saca el siguiente alumno, sacamos el promedio. Si es mayor que el mayor, cambio el valor del mayor y guardo el nombre del mayor. Y así empieza a recorrer. Entonces, cuando yo termino el for, significa que comparé a todos los estudiantes consigo mismo. Entonces, yo acá puedo decir return best. ¿Y por qué retorno best? Porque ese es el nombre de la persona que tiene el mejor promedio. Y si O sea, pidiera el mayor, con el mayor promedio y su promedio, entonces sería usted así. Return, es que ya, me voy a adelantar a lo que van a ver esta semana. Esta semana, hoy día, hay que liberarle les vamos a liberar el tema de tuplas. Vamos a comenzar a ver lo siguiente. Dicen acá, si ustedes quieren retornar el nombre y el mayor, ahí sería best, mayor. Pero ahí no es que le esté devolviendo dos valores. Porque ustedes cuando asignan ahí una coma más de un valor, lo que hace Python te lo empaqueta, es decir, te crea un paquete y te lo entrega. Ya ese paquete le vamos a llamar tupla. No viajan cuando ustedes les devuelven, no viajan los datos sueltos, sino que Python es súper amable y les entrega a ustedes una bolsita, pero esa bolsita va a ser tupla. Entonces, las tuplas las vamos a identificar por los paréntesis, que ya lo vamos a ver, ¿ya? No les voy a meter ese concepto todavía, pero para que sepan ahí. Ahí estoy retornando primero el nombre y después el promedio. Entonces, fíjense ahora cuando yo llame la función, hago F5, y ustedes se van a dar cuenta que ahora aparece con paréntesis porque esto es una tupla. Me devolvió Francisca Almonacid con un 70. Si ustedes van arriba a ver cuál fue la nota mejor, claro, Francisca tiene un 70 y no hay nadie más. Entonces la mejor nota fue Francisca Almonacid. ¿De no, yo acuerdo? veo. Ahora, esto es lo que van a ver hoy día en la UBA, o sea, a partir de hoy día hasta el domingo. Es otro tipo de datos que te sirve para empaquetar. Se encuentra que no está con corchete. Cuando es corchete es lista. Cuando está con paréntesis es una tupla. ¿De acuerdo? No voy a hablar más de las tuplas para no generar más ruido y que se enfoquen en la tarea. Solo la curiosidad. Sí, no, por eso. Les digo que yo no, está bien que lo haya preguntado, pero
todavía no lo voy a profundizar. La próxima clase, el próximo lunes, o a partir del próximo lunes les voy a profundizar. Ya, muchachos, otra forma que ustedes podrían haber hecho este ejercicio, sin usar la variable mayor, que les va a servir, a lo mejor, este algoritmo les sirve bastante cuando trabajen con tuplas. Ya, ahí tengo la función mejor promedio 2, ya, que llama a la función anterior, calcular promedio, por lo tanto, prome sería una lista de listas, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿O qué tenemos que hacer ahora? Yo tengo la lista, ¿cierto? Y tengo primero el nombre y después el promedio. Si yo quisiera usar el sort, y hago el sort, me los va a ordenar alfabéticamente, pero me están diciendo que busque el mejor promedio. Entonces, si yo quisiera usar el sort, tengo la tosudez de querer usar el sort, yo puedo crear una lista 2, por ejemplo, una lista que va a ser vacía, y ahora lo que hago es for alu in prome. Como alu es una lista también, yo digo lista.append, y aquí creo una lista también, pero ahora voy a colocar alu corchete 1, alu corchete 0. Entonces cuando termine ese for, ¿qué voy a tener yo? ¿Qué voy a tener yo? Varias listas con el promedio y el nombre. Que vamos a invertir, va a ir primero la nota y después el promedio y después el nombre, ¿no es cierto, profe? Exacto. La lista. Y ahí podemos ocupar el sort para ordenarlo. Sí. Acá también me dijo, me dijeron por interno aquí, don Felipe Camps, que yo podría haber hecho, claro, yo podría haber hecho alu.reverse. Y después, a ver, lista.append alu. ¿Qué hacía el reverse? Da vuelta la Lo lista. ponen en un orden invertido. Da vuelta, o sea, si estaba 0,1, me va a quedar 1,0. Eso es lo que está haciendo. Entonces, Exacto. eso, y ahí habría que hacer acá lista.append alu nomás, porque ya está inverso. ¿De acuerdo? Si yo mantengo esto que tengo ahora, al hacer esto lo dejaría como estaba al inicio y no haría nada, porque lo di vuelta y después lo volví a dar vuelta. ¿Me entienden, no? Porque el reverse lo da vuelta y acá también lo estaría dando vuelta. ¿De acuerdo? Ya. Lo voy a dejar así por ahora. ¿O quieren trabajar con el reverse? Bueno, da lo mismo, ¿ya? Como quiera, profe. Ya, alu 1, alu 0. Entonces ahí lo invertí. Como yo lo invertí, están primero los promedios y después los nombres. Entonces, yo ahora digo lista, porque esa es la que me interesa, porque se quedó inverso, lista.sort. Al hacer un lista.sort, me va a ordenar por el primer elemento de la lista, que es el promedio. Y el sort ordena ¿de qué forma? Menor a mayor. Menor a mayor. Menor a mayor. Por lo tanto, ¿cuál sería el mejor promedio acá? El último. Entonces usted puede hacer return, lista, ¿y cómo saco el último? Len de lista. -1. O -1. Porque cuando ustedes parten a enumerar de atrás hacia adelante, ustedes colocan el -1. -1 es el primer elemento de atrás. Por ejemplo, si este fuese el string, para sacar la S, coloco string -1, saco la S. Después sería -2, después -3, después -4. Y cuando yo voy de izquierda a derecha, parto del 0. ¿Ya? Entonces, return de lista -1. Si yo coloco return de lista -1, ¿qué me muestra? Para ver si me están siguiendo. Lista -1, ¿qué me está devolviendo? El promedio. Último. ¿Solo el promedio? No. Me devuelve toda la lista. El nombre del loco y la lista. Me devuelve primero el promedio y después el nombre. Y a mí me dicen que tengo que devolver solamente el nombre. Entonces, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Acá me falta corchete 1. ¿Por qué corchete 1 ahí sería, muchachos?
Agarrar el nombre, el puro nombre y no Para que el tome solamente el promedio. nombre, porque al hacer lista menos 1, acá estoy sacando, eso sería toda la última lista. Y la última lista tiene el primer elemento del promedio y en el último tiene el nombre. Entonces cuando yo digo lista corchete menos 1, coma 1, estoy sacando el elemento de la posición 1. O también podría haber sido, como ya esta era una, podría haber hecho lista menos 1, menos 1. Saco el último elemento de la lista y de esa lista que obtengo, saco el último elemento de la lista. Es decir, saqué el nombre. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? ¿Aló? Houston. Sí. Sí, profe. Control C, Control V y aquí mejor promedio 2. Hacemos una F5, ejecutamos y en ambos casos, déjeme mostrarle, en ambos casos nos devuelve. Ahora, en el caso de arriba devolvía una tupla por lo que devolvíamos las dos cosas, como le dije anteriormente, porque devolvíamos el nombre y el promedio. Pero si le saco la tupla, en ambos casos nos mostraría Francisco Almonacid. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hicimos? ¿Están aquí? La verdad, profe, lo último que hizo, me perdí. ¿En cuál parte? Donde puso lo de return lista menos 1,1, todo ese lado. Ya. Pero lo de arriba, ¿entendiste acá el sort o no entendiste esto? Sí, sí. Ya, cuando tú tienes un sort te va a quedar una lista así. Te va a quedar una lista, dentro otra lista, ya. Acá vamos a tener el promedio 1, nombre 1. Acá vamos a tener el promedio 2, nombre 2. Y así sucesivamente, promedio 3, nombre 3. Claro, Esto todo quedó ordenado. ordenado, de menor a mayor, justamente así. El promedio más chico, promedio y el promedio más grande al último. Ujú. ¿De acuerdo? Eso lo tienes claro. Sí. Ya. Entonces, fíjate acá. Yo cuando numero los elementos de la lista, si yo numero de izquierda a derecha, este está en la posición 0. Claro. ¿De acuerdo? Este estaría en la posición 1. Este estaría en la posición 2. Sí. ¿Sí? Ahora, cuando yo enumero de atrás para adelante, ¿a qué me refiero de atrás para adelante? Es que si yo me paro aquí, si yo me paro para sacar este último elemento, este es el elemento menos 1. ¿Cómo Ajá. sacas el elemento menos 1? Porque es el len de la lista es 3, menos 1, 2, que justamente sería este, ¿no? Claro. Pero Python encuentra la abreviación de que colocar, en vez de colocar len menos 1, ese es el elemento menos 1. El último es el menos 1. El penúltimo es el menos 2. Y bueno, en este caso, el primero sería el menos 3. Entonces, yo puedo enumerar los elementos de una lista por la posición del 0, o sea, desde izquierda a derecha, o puedo enumerar desde derecha a izquierda. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, cuando yo digo lista menos 1, al hacer lista menos 1, estoy sacando esta lista. Esa es mi Sería lista la menos mayor. 1. Sí, porque estaba, como hiciste el sort, te quedó ordenado de menor a mayor. Entonces, el último es la lista que tiene el valor mayor. Claro. No, Pero no me piden devolver toda la lista, me piden devolver el nombre. Ahora, dentro de esta lista que está acá, ¿en qué posición está el nombre? En la posición 1. Y por eso digo, retorna lista menos 1, para que se vaya a la última lista, y de la última lista saque la posición 1, que es el nombre. Que yo les decía que también podrían haber puesto menos 1, porque de la última lista quiero que me retorne el último elemento. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Ya. ¿No se podría hacer también for i in lista o algo así también? ¿Dónde? ¿En qué? Ahí como para entrar al valor del nombre, por Claro, ejemplo. podría recorrerlo. Exacto. Pero ahí al recorrerlo, ¿cómo dejarías el último? ¿Cómo fijarías el último? Por posición. Primero entrar a la lista grande. Sí, entrar al último valor, al menos 1, que sería el más alto. Y Bueno, luego... es que si tú quieres entrar a un elemento específico, vas directamente a la posición. ¿Para qué vas a recorrer? Si quieres el último.
y sabes que el último lo sacas con el -1 o aplicas len -1. Bueno, sí. Más práctico. Es como que si yo supiera, si yo sé que usted, Nicolás, es el tercero de la lista. ¿Para qué voy a empezar a recorrer toda la lista para llegar a la tercera posición? Voy directo a la número 3. Porque al final lo que vas a tener que hacer es empezar a recorrer y decir, oye, ¿tú estás en la posición C, en la posición 3? No. ¿Tú estás en la posición 3? No. ¿Tú estás en la posición 3? No. Hasta que sea la posición, sea la que estás buscando. Entonces, es mejor hacerlo directo, ¿no? O sea, se puede hacer con un for, pero al fin y al cabo es como no óptimo. Es menos práctico, exacto. Ya. Gracias, profe. Ok. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Ese era el trabajo y ahora decía trabajo evaluación individual, dice. A los profesores del ramo a los profesores del ramo les preocupan los alumnos que están reprobando el ramo con las notas parciales y han definido una estrategia para tratar de ayudarles. Usted debe ayudar escribiendo un programa que identifique a los alumnos cuyo promedio parcial sea menor a 55. Si dichos alumnos tienen menos de 3 notas, les debe dar la opción de registrar otra nota, la que se ingresará por teclado. La nueva nota se agregará al final de la lista de notas del alumno. El programa debe mostrar la lista de notas y promedios antes y después de pedir las nuevas notas. A modo de ejemplo, consideremos la lista de alumnos mostrada en la página anterior y la lista generada por la función calcular promedio, alumnos. Se aprecia que el alumno Pedro Reyes tiene promedio 40 y solo tiene 2 notas, mientras que Andrea Zamora tiene promedio 30 y solo una única nota. Ambos alumnos cumplen la condición de tener menos de 55 promedio y menos de 3 notas ingresadas, ¿sí? Por lo que el programa pide ingresar una nota adicional para ellos, ¿sí? ¿Me entendieron lo que hay que hacer o no? Acá está la lista original. Nos dicen que a los que tienen promedio menor que 55 y tienen menos de 3 notas. Entonces yo tengo que identificar a esas personas. Ya, yo tengo a Alberto González, ¿cierto? Que tiene, ¿cuántas notas tiene? 3. ¿De acuerdo? Y su promedio era, ahí tendríamos que llamar, ahí tendríamos que haber llamado a la función anterior, a la calcular promedio. Entonces por eso dice, lista original de alumno, lista original de promedio. Alberto Reyes, o sea, Alberto González. Alberto González tiene un 47. Cumple con que menos 55. Pero ya tiene 3 notas. Entonces no me sirve. ¿De acuerdo? Porque le vamos a dar nota a aquellos que, le vamos a dar la opción a aquellos que no tienen nota. Francisco Almonacid tiene 70. Pese a que tiene 2 notas, su promedio es 70, por lo tanto no necesita que le demos la opción de una regulativa. Pedro Reyes tiene promedio 40 y tiene 2 notas. Entonces, Pedro Reyes es una persona a la cual nosotros le pediríamos que nos entregue, que nos diga una nota. Y esa se la agregaríamos a Pedro Reyes. Después tenemos Juan Campos, que este tiene más de 3 notas, y no sé qué promedio tiene, pero tiene más de 3 notas, por lo tanto no sirve. Y luego tenemos a Andrea Zamora, que su promedio es 30, ¿de acuerdo? Y tiene una nota, por lo tanto cumple que es menor que 30, o sea que tiene menos de 55 promedio y tiene menos de 3 notas, entonces se le pediría otra nota. Entonces fíjense acá, el programa debe tener primero me muestra la lista original y la lista promedio. Después, agregando notas a alumnos en riesgo. Me dice, alumno Pedro Reyes, ingrese nota adicional 55. Alumna Andrea Zamora, ingrese nota adicional 55. Cuando termina de ingresar estas notas, a ustedes les va a mostrar la lista final, como quedaría. Y fíjense, la lista final quedó ahora con Pedro Reyes con 3 notas. Y con Andrea Zamora con 3 notas. ¿Sí? Por lo tanto, ahora Pedro Reyes tiene un promedio de 45 y la Andrea Zamora tiene un promedio de 42. Si se dan cuenta, subieron ambos. ¿Se entendió lo que hay que hacer? Sí. ¿Cómo lo harían, muchachos? Más o ¿Cómo? menos similar al otro, ¿no?
¿En qué sentido? De ir trabajando con las listas y con los promedios. Ya, Se acá supone que tiene una la parte. segunda lista que tenemos ya tiene los promedios como exactos que dan en la primera lista, ¿cierto? Usted lo tiene que generar, pues, usted tiene que llamar a la función. Ahora, ¿cómo ustedes pueden saber las condiciones? Porque fíjense, las condiciones están en dos listas distintas, ¿no? Porque le dicen, ya, por ejemplo, acá si yo analizo el primer elemento, Alberto González, ¿tiene menos 3 notas? No, no me sirve. ¿Tiene menos 3 notas? Sí, me sirve. Entonces, a lo mejor si yo recorro solamente la lista esta, si yo recorro solamente esta lista, ¿qué va a pasar? No tener las tres listas. O sea, los Me va a tres. decir que tiene que pedirle la nota a Francisca, pero Francisca no necesita dar otra prueba porque su promedio es mayor que 55. No cumple la condición para darle la oportunidad. Acá dice claramente, arriba dice, si dichos alumnos tienen menos de 3 notas, ya, y tiene un promedio parcial menor a 55, como dice acá, ahí dice. Identifiquen a los alumnos cuyo promedio parcial sea menor que 55. Ahí dice, a los alumnos cuyo promedio parcial sea menor que 55 y tienen menos de 3 notas, se les debe dar la opción de registrar otra nota. Primero habría que sacar los promedios entonces de los alumnos y luego de los que tengan menos de 55 contar las notas. ¿Ya? ¿Cómo lo haríamos? Chan. Escucho. Sugerencias, muchachos, sugerencias. Podríamos en la función de ir sacando promedio, todos los que tengan menos de 2 notas los voy guardando. Y después eso lo uso para ver quién tiene menos de 2 notas y un promedio menor, entonces le agrego una nota más. Ya. Puede ser esa una opción. La otra opción, muchachos, es que ustedes hayan sido y se den cuenta de esto siempre. La lista original es esta, Alberto González, tanto. Cuando ustedes llamaban a la función calcular promedio, recibían otra lista con el promedio, ¿cierto? Ya, que me di cuenta que lo redondearon, no lo dejaron con decimales, así que lo vamos a ir a redondear nosotros, nuestra función anterior la vamos a dejar sin decimales, porque nosotros consideramos un decimal, la vamos a redondear sin decimales, ¿ya? Entonces nos damos cuenta, la otra lista, como la hicimos recorriendo la lista anterior, y cuando recorríamos íbamos agregando, quedaron en el mismo orden, fíjense, en el primer elemento, Alberto González es el primer elemento de la lista notas. El segundo elemento es Francisca, también es el segundo. El tercero es Pedro Reyes, también es Pedro Reyes. El cuarto es Juan Campos, también es Juan Campos. Y el último es Andrea, que también es Andrea. Es decir, vamos un poquito a nuestro Python. Es decir, vamos a arreglar primero la función promedio. Calcular promedio, acá lo vamos a redondear. Le vamos a sacar el coma 1, lo vamos a dejar redondeado sin decimales, para que quede igual al ejemplo. Ya. Entonces, para que ustedes me entiendan lo que voy a hacer ahora, o lo que les quiero plantear, que desarrollemos ahora. Nosotros les vamos a llamar a la lista alumnos. Ustedes tenían, por ejemplo, alumno 1, alumno 2, alumno 3, alumno 4. Esa era la que tenía la lista alumno. Y después llamamos a la función promedio. ¿Sí? La función promedio que nosotros creamos, como le hicimos basándonos en la función de arriba, quedó promedio de alumno 1, quedó promedio de alumno 2, quedó promedio de alumno 3, promedio de alumno 4. Y de ahí cerramos, ¿cierto? ¿Qué gracia tiene esto? Es que como quedaron promedio, los elementos, estos quedaron en la misma posición. Esta está en la posición 0, esta está en la posición 1, esta está en la posición 2, esta está en la posición 3. ¿Se dan cuenta de eso, no?
Sí. Se dan cuenta, Alberto, Alberto. Francisca, Francisca. Pedro Reyes, Pedro Reyes. Juan Campos, Juan Campos. Andrea Zamora, Andrea Zamora. O sea, quedaron ordenados porque como generamos la misma lista, podríamos decir que son dos listas relacionadas por posición. ¿Sí? Entonces yo, para poder trabajar con las dos listas simultáneas, me conviene trabajar por la posición. Y ahora lo vamos a hacer. Entonces nos dicen que creemos el programa, y el programa lo que nos dicen es que primero printemos, y ¿qué queremos que printe? Que diga lista original de alumnos, y después promedio original. Lista original promedio. Lista original alumnos. Lista original alumnos. Los puntos. Y acá colocamos print y colocamos la lista alumnos. ¿Sí? Después print lista original promedios, los puntos, y acá colocamos print y llamamos a la función que era calcular promedio. ¿Promedio o promedios? Calcular promedio. Bueno, acá abajo la tengo. Calcular promedio, sí. Ahí está. Calcular promedio y le paso la función o la lista alumnos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ahí lo que hicimos hasta ahí es solamente esto. Eso es lo que tenemos hasta ahí. ¿De acuerdo? Después de dejar un espacio en blanco, entonces colocamos un print para que quede esa línea en blanco. Y después... ¿dónde está el PDF? Aquí. Estoy mostrando el PDF, ¿no? Y después, diga, agregando notas a alumnos en riesgo. Entonces después, acá abajo, print, agregando notas a alumnos en riesgo. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo o no, muchachos? ¿Están perdidos? Necesito feedback. Yo creo que va bien. Ya. Entonces ahí debe decir alumno Pedro Reyes y nos dice ingrese nota adicional. Entonces ahora nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Para mostrar el nombre del alumno en riesgo, debemos identificar quién es el alumno en riesgo. Entonces aquí viene la parte que quiero que pongan atención. Nosotros ahora debemos identificar el alumno en riesgo. Entonces para eso debemos recorrer estas listas, tanto alumno como promedio. Porque en alumno podemos sacar la cantidad de notas y en promedio sacamos el promedio. Entonces unimos estas dos condiciones. La única forma que tenemos de recorrer con un for dos o más listas es si comparten la misma posición. En este caso comparten la misma posición. Entonces digo for i in range. Uso la función range del len de cualquiera de las dos listas, porque como están relacionadas, el largo son las mismas. Porque fíjense acá, si yo sacaba el len de alumnos me iba a dar 4, sacaba el len de promedio me iba a dar 4, entonces da lo mismo cuál de las dos use. ¿Ya? Entonces len de alumnos, en este caso 4, el rango de 4 me generaba una lista con los valores 0, 1, 2, 3, que justamente los valores 0, 1, 2, 3 corresponden a las posiciones de los elementos. ¿Sí? Entonces la primera vez el for, como esto se transformaría en una lista, la primera vez el for va a sacar el primer elemento que es el 0, y con el 0 puedo acceder a alumnos corchete i y a promedio corchete i. ¿Se entiende, no? ¿Aló? ¿Jóvenes? Sí, Ahora, sí. para poder recorrerla tengo que guardarla, entonces acá hay un detalle que se me pasó. Vamos a colocar promedio. ¿Ya? Y promedio va a ser igual a i. Ahí llama la función y lo que me devuelve lo guardo en promedio. La guardo para después recorrerla, porque si no tendría que volver a llamar la función. ¿Me entendieron, no? Aquí ahí la función alumno ya estaba creada, que es la que tenemos arriba, pero la función promedio no estaba creada. Entonces yo llamo a la función promedio y la guardo en la variable promedio.
Entonces ahí después muestro la lista promedio. Entonces ahora, for i en el rango del n de alumnos, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ver lo siguiente. Por ejemplo, si yo digo alumnos, corchete i, ¿qué estaría sacando ahí? ¿Qué sería alumnos corchete i? La primera posición Iría recorriendo de alumno por alumnos. alumno. ¿Ah? Iría recorriendo alumno por alumno. Ya, ahí alumno i sería en este caso la primera lista, o cuando vaya avanzando el i voy a ir sacando la lista de los alumnos, ¿cierto? Entonces yo puedo decir notas va a ser igual a alumnos corchete i, ese es el primer alumno, y de esa lista quiero sacar desde la posición 1 hasta el final. ¿Me entendieron? Sí. Y nombre va a ser igual a alumnos corchete i, posición 0, ¿no? Porque alumno corchete i es una lista. Yo acá, si me quedo con la posición 0, guardo el nombre del alumno. Y si coloco del 1 hasta el final, saco las notas del alumno. Hasta ahí estamos bien. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Y lo otro, pro, va a ser igual a promedio, porque como le dije, alumno y promedio están en el mismo orden. Si digo promedio corchete i, ¿qué estaría sacando? Promedio corchete i estaría sacando la lista. ¿Sí? Acuérdense, acá les voy a mostrar una cosa. La lista promedio tenía el nombre y después el promedio. Entonces cuando digo promedio corchete i, sería esa lista. Promedio, nombre, coma, promedio. Entonces, a mí me interesa el promedio. ¿Dónde está el promedio? En la posición 1. Porque 0 es el nombre, en la posición 1 es el promedio. ¿Me siguen hasta ahí o no me siguen nada, muchachos? Sí. Por mi parte sí, al menos. ¿Ya? ¿Alguien está perdido? ¿Alguien está perdido? Hable ahora o calle hasta más adelante. Ahí les puse a ustedes en cuenta. Cuando digo, esta es mi opción 0. Tiene nombre y el promedio. Entonces cuando digo promedio corchete i, estoy accediendo a la posición 0. Estoy accediendo a esa lista. Cuando digo 1, estoy accediendo a el promedio. ¿Sí? En el caso de acá arriba era también, voy a colocar M como nombre. M era el nombre y después venían las notas, que era otra lista. Las notas que eran varias notas. ¿Sí? Y así se repite estas cosas. ¿Profe, podría bajar un poco que la última fila de abajo no se ve? Gracias. ¿Ahí? Sí. Ahí se ve. Ya. ¿Y la M qué era, disculpe? Ya, es que le puse como nombre. M1, nombre. Le pongo N también para que no se confundan ya. N. Este también el nombre 2. Bueno, si en realidad el mismo nombre está bien que sean iguales. Así era la estructura que teníamos nosotros antes. Con la diferencia que acá las A1 eran muchas, pueden ser notas diferentes. No es que siempre tengan un... Yo sé que A1, A2, A3, A4 son todas las notas. Y las notas pueden ser tamaño distinto. Entonces cuando digo notas, alumno I, aquí el alumno 0, me va a sacar esta lista cuando es alumno. Alumno 0, me va a sacar esa lista. Y dice desde la posición 1 adelante, es decir, de aquí hasta el final de la lista. Eso lo vamos a llamar nota. Alumno I, corchete 0, este alumno I. Es el que después cuando cambia alumno I, cambia al 1, va a ser ese alumno I. Pero ahora estamos en alumno I 0. Cuando digo corchete 0, saco el nombre. Porque estoy dentro de una lista. El I de afuera es porque estoy en ese es toda esa lista. Ese, cuando dice alumno sub I, me paro en el I. Si es 0, me saco el primer elemento de la lista mayor. Ahora, como estoy dentro de una lista, quiero sacar la posición 0 de la lista de la que estoy parado. Y la posición 0 sería eso. Y ese sería el nombre. ¿Les queda claro eso, jóvenes? ¿O no les queda claro?
Sí, profe. Ya. Sí. Entonces, aquí, ¿para qué hice todo eso? Saqué las notas, saqué el nombre, saqué el promedio. ¿Por qué? Porque decía, agregando notas, alumno en riesgo. Entonces, ¿qué me falta a mí? Me falta, para que igual, dice, alumno, dos puntos, y debería postear el nombre del alumno que está en riesgo. Pero antes de postear el alumno, llegar y postear el nombre, tengo que ver si promedio es menor que 55 and len de notas, ¿sí? Es menor que 3. A 3. Si el promedio es menor que 55 si el promedio es menor que 55 y la cantidad de notas es menor que 3, print, y habría que postear aquí algo así como que era Ingrese nota. alumno, dos puntos, espacio, y ahí colocábamos nom. Ahí estaba el nombre del alumno que estaba que estaba en riesgo, ¿cierto? Esto me refiero a esto. Estoy colocando acá alumno y ahí está el nombre de la persona. Y después dice otro print, no, acá es un input, ingrese nota adicional. ¿Sí? Entonces acá print, ahora hacemos X, no hemos usado el X arriba, no, X. Es igual a un int, ¿de qué cosa? De un input. Estamos Y viendo el colocamos PPT. acá, Entonces. ¿ah? Estamos viendo el PPT. Ya. Entonces colocamos X int de un input, ingrese nota adicional. ¿Sí? Y ahí ingresaba la nota, y la nota ingresaba la guardaba en X. ¿Sí? ¿Qué teníamos que hacer con esta nota X? Teníamos que agregársela como nota a esta lista. Es decir, si estamos en el alumno N1, queremos agregar acá. Entonces, ¿cómo llegamos a esta lista? Para modificar esa lista. ¿Y cómo se modifica una lista? Esas son las preguntas que tienen que hacerse ahora, porque ustedes quieren agregar un elemento a la lista. Ah, profe, con un append. Ya, sí puede ser, porque lo van a agregar al final, perfecto. Pero ¿cómo llegan a esa lista? Ustedes aquí, fíjense, lo que harían es Con la posición, profe. por la posición. Entonces usted, el I, justamente en la posición. Entonces ustedes pueden hacer alumnos, corchete I, ahí estoy parado en la lista, ¿no? Punto append X. Y ahí agregaron. Entonces después ustedes vienen otra vez, sacan el siguiente I va a ser el 1. Como el siguiente I va a ser 1, se van a parar en esta lista ahora. Entonces cuando dicen alumnos corchete I, o sea 1, se pararon en esa lista que les estoy mostrando abajo, y desde la opción 1 hasta el final, sacaron todas las notas. Y todas esas notas las guardaron en notas. Después sacaron el nombre, alumnos corchete I, es decir, toda esta lista, pero posición 0, sacaron este valor. Y ese nombre lo guardan en nom. Después dicen promedio, porque se fueron a la lista de promedio, alumno I, entonces este sería promedio, disculpen, este sería promedio, corchete I, y de esa lista quiero sacar la posición 1, o sea, sacaron el promedio, y eso lo guardaron en el promedio. Y ahora comparan, si el promedio es menor que 55 y la cantidad de notas es menor que 3, ustedes van a imprimir el nombre del alumno y van a pedir otra nota. Y si es así, van a agregar una nota. Y así van a ir trabajando para todo. Cuando terminen el for es porque ya pasaron por esta lista y pasaron por esa. Ya no quedan más alumnos que procesar. Entonces, cuando ya no quedan más alumnos que procesar, lo que tienen que hacer ustedes ahora es, porque ya mostraron toda esta parte. Esta parte son todos los alumnos que está hasta que dura el for. Cuando termina, bueno, tienen que dejar un espacio, ahí hacen un print vacío, y después muestran la lista final y la lista promedio final. Entonces, ahí lo que hacemos ahora es print, para dejar el espacio, ¿cierto? Aquí estoy, ¿me están viendo ahora? Print para dejar el espacio, y ahora digo print lista de alumnos. Bueno. Lista final de alumnos. Lista final de alumnos, dos puntos,
Y acá ustedes lo que hacen ahora es print y colocan alumnos, porque esa es la que modificaron técnicamente. Y después print lista final promedio. Y acá ustedes llaman ahora, no es necesario guardarla porque no la van a modificar, sino que la llaman, bueno, aquí al gusto del consumidor, pero yo creo que no es necesario guardarla. Y llaman ahora llaman la función calcular promedio, pero con la lista alumnos. ¿Me entendieron lo que hice ahí o no, muchachos? Sí, profe. Hacemos F5, aceptamos. Vamos ahora a mostrar lo que está el resultado. Ya, lista original, Alberto González, me muestra todas las notas. Ya, fíjense, Pedro Reyes tiene 2 notas. ¿Sí? Y tenemos acá que Andrea Zamora tiene 3 notas, o sea, una nota, para que lo tengan presente. Pedro Reyes tiene 2 y Andrea Zamora tiene 1 nota. Me dice, agregando nota al alumno en riesgo, Pedro Reyes, ingresa nota y vamos a hacer el mismo ejercicio para que comparemos. 55 fue el que ingresaron en la hoja. Y después dice Andrea Zamora y también agregamos 55. Y después dice lista final, Pedro Reyes ahora tiene 3 notas, siendo la última un 55. Andrea Zamora ahora tiene 2 notas, siendo la última el 55, que fue que le agregamos en los 2 casos. Y Alberto González, bueno, Pedro Reyes antiguamente tenía nota 40, promedio 40, ¿cierto? Pues estamos hablando de promedio, 40. Y ahora Pedro Reyes tiene promedio 45. Y Andrea Zamora tenía promedio 30 y ahora le da promedio 42. ¿Se entendió? No se entendió. ¿Alguien tiene duda con respecto a lo que hicimos? Fíjense que acá vimos algo nuevo, algo interesante que les puede servir, que es que yo puedo tener listas relacionadas por posición. Entonces, para recorrer, tengo que usar la posición. Fíjate que I es un valor 0, o sea, es un valor de una posición. Entonces, cuando el I vale 0, como decirle acá, le decía, ouch. Era como acá. Esta es la posición 0, esta es la posición I, esta es la posición 1, esta es la posición 2, y por último, esta es la posición 3. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo que aquí arriba, a ver, aquí, cuando yo digo len de alumnos, ¿cuánto es el len de alumnos? 1, 2, 3, 4. El len de alumnos es 4. El rango de 4 me va a generar la lista con los elementos, una lista con los elementos 0, 1, 2, 3. Entonces, si se dan cuenta, este range se transforma en esta lista, 0, 1, 2, 3, que justamente coincide con los valores de la posición. Como es una lista, y al hacer un for, el i va a tomar el primer valor de la lista, es decir, el i toma el valor 0. Cuando digo alumnos i, estoy sacando la primera lista, que sería esta que está acá. Espérense un poquito. Que sería, esta sería la primera lista, ¿de acuerdo? Cuando digo promedio cochete i, como el i vale 0, promedio cochete i, también estaría sacando el primer elemento. Ahora dice alumnos i, que es la primera lista de arriba, ¿cierto? Alumnos i sería esa primera lista. Y después dice de la posición 1 hasta el final. De aquí hasta el final. ¿Por qué sucedía técnicamente que acá podían tener A1, A2, A3? Este otro podría tener acá A1 y A2. Entonces, se dan cuenta, tenían largo variable. Entonces decían de la posición 1 hasta el final. Y esas eran las notas. Y eso lo guardaban en una variable llamada notas. Después, alumno cochete i, como el i era 0, alumno cochete i sacaba todo esto. Y después se iban a la posición 0. Entonces guardaban el primer elemento de la lista, que eso correspondería al nombre. Y ese era tu nombre. Y después con la misma posición 0, nos íbamos a la lista promedio. Es decir, acá nos íbamos a la lista promedio. Pero ahí sacábamos de esa lista solamente la posición 1. Guardábamos el promedio. Si el promedio era menor que 55 y si las notas eran menor que 3, ustedes imprimían el nombre del alumno y pedían una nota. Y cuando tenían la nota, agregaban. Porque alumnos cochete i, nuevamente, alumnos cochete 0, están accediendo a esta lista. Y como esa es una lista, ustedes al hacer un append,
están agregando al final de esta lista, porque esa es la lista que tienen seleccionada. Ese es su alumnos I. Y ahí agregarían la nueva nota. Nueva nota. Y esto se repite hasta llegar al final. Y ahí muestran la lista final, todo. Muchachos, ¿se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Están todavía aquí? ¿Los perdí? ¿Dónde están? Yo creo que No, nadie hay tiene gráfico dudas, ¿no? acá. Lo definió bastante. Sí, el archivo termina la clase, lo subo. ¿Pero entendieron o no entendieron? Yo sí, profe, al menos. Ya. Profe, yo tengo una duda, pero de algo del Hacker Rank. Ya. Es que en una Cuénteme. parte en el ejercicio de polinomio me parecía esto. ¿El eval para qué sirve? Eval. Para evaluar. Pero ¿y dónde está eso? Es que era como, aparecía no modificar y aparecían como exactamente eso y después como un parámetro X, una variable X. Ah, que a lo mejor le pasaron una expresión, entonces él la evaluaba al tiro. ¿Sirve como para meter una lista y que entre a P? No, porque ahí tú estás evaluando, estás llevando a la función evaluación. Puedes que tú te hayas pasado una expresión y lo que hace es que se evalúe. Ah, ya. O tendría que ver el contexto. En realidad no he visto ese ejercicio, pero eso es lo que significaría el eval. Ya, Voy profe. a ir a revisar el contexto también. A lo mejor puedo estar equivocado de la función eval. Tendría que ver, porque eso... Pero si te dicen no modifiquen eso, te lo dan y te lo tenés que haber explicado, ¿no? No, es que de esto partía así, Tienes pero no. si quieres, muéstrame un screenshot. No voy a mostrar tu solución, pero el screenshot del enunciado. Déjeme buscarlo. O compárteme la pantalla si quieres. ¿Alguien más tiene alguna duda? Eso era, profe. Dame un segundo. No modificar. El programa de las variables. Lista de los eval input. Y es igual a input. Entonces lo que yo entendí que se metía en una lista porque si vemos lo primero que aparece es esto. Ya. Entonces por eso no, como que no capté mucho. Es claro que tienen basar, es que tendría que ver, pero eso yo lo usaba para evaluar algo. Tendría que revisar, a lo mejor también tienen importado alguna lista, algún módulo. Ah, ya, profe. Pero si quieres se lo pregunto por mail después. Ya. Ya, profe. ¿Pero cuál es la consulta ahí? ¿Qué es lo que hace o qué quiere? ¿Qué es lo que hace? Porque después como que el programa no me funcionaba y como tal vez yo lo interpreté distinto, tampoco me decía te equivocaste en esto. Como que aparece como el tiempo de revisión se acabó y no me daba ningún feedback. Ya. Claro, que a lo mejor te pasan ahí los coeficientes y tú evalúas en base a una función. Pero ya, voy a revisar eso. Ya, profe. Déjame leer el problema y te lo respondo. Ya. Gracias. Sí, y aquellos alumnos que todavía no tienen nota en la pregunta 3 tienen que esperar porque estoy revisando. En la medida que voy revisando, voy poniendo las notas. Me quedan, creo que 3 estudiantes. Yo creo que si tengo tiempo lo termino hoy día, pero si no, mañana en la mañana está todo listo. Las notas del certamen de la pregunta 3. Tengan en consideración de que esas notas ya están puestas con puntos finales. La pregunta 3 valía 60 puntos. No me escriban, profe, yo hice la pregunta 1 y estaba correcta y no tengo los 40 puntos. Sí, si ustedes tienen correcta la pregunta 1, tienen 24. También en la pregunta 2, porque la pregunta 3 valía 100, o sea, tenían nota 100, pero si sacan un 100, significa que tienen 60 puntos en el certamen. Si sacan un 100 en la P3, son 60 puntos. ¿De Profe, acuerdo? ¿Sí? ¿y la parte 2 de la 3, cuántos puntos tenía? 60.
Ah, 60. ¿Qué significa eso? Que 36 era hacer la parte 2 y la parte 1 tenía 24. Igual era harto puntos, 24 puntos por hacer un if. ¿No creen ustedes? Yo lo único que ojalá lo hayan hecho ustedes, muchachos. Yo no he querido meterme, ya tengo el resultado del MOS, no he querido meterme a ver los temas de copia aún, estoy revisando, pero si después su nota desaparece o aparece marcada es porque vamos a tener que conversar. ¿De acuerdo? Espero que no hayan hecho nada malo, muchachos. Espero. profe, ¿Sí? yo no le copié a nadie, pero creo que lo hice mal. Porque, ¿qué pasa si es que lo hice con listas y todavía no veíamos listas formalmente? Si está bien hecho, va a tener los puntos. Ah, y entonces no me preocupo. Si está mal hecho, pasa de todos los puntos a cero, porque no hay término. Usted no va a tener punto intermedio, porque como lo aplicó a lo mejor el split y esas cosas, No, eso no. entonces no sé qué hizo. Pero hay un alumno suyo que ya usó el split, pero el tema es que cuando usa la materia avanzada, como nosotros vamos dando punto intermedio por lo que están haciendo. Como ustedes, pues, supongamos que usaron el split. Al hacer el split, ustedes se juegan todo o nada. Porque el split engloba toda una secuencia de pasos, es una función. Entonces no tenemos cómo medir que ustedes han hecho, por ejemplo, sumaron, contaron para el promedio. Si ustedes hacen la función promedio, si tuvieron la función promedio, se la usaron mal, es 0 o 100. 100 si lo usaron bien, 0 si no. Pero en cambio, si ustedes la iban haciendo paso a paso, mira, logró sumar, logró contar, se quedó con dividir. Va a tener 80 de 100. Hay puntaje intermedio, a eso me refiero, no es que uno lo esté castigando, pero Claro. el tema es eso. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. ¿Consultas, muchachos? ¿Alguien más? ¿Algún problema? ¿Algún ejercicio? ¿No? Profe, sé Sí. que acabo de escuchar el tema del certamen, pero estaba viendo algo en mi hermanita y no escuché la mitad. Entonces la nota que está, espérame, mamá, la nota que está, Antonia, ¿es la nota final o no? Esa es la nota final ya. Ya. Gracias. ¿Ya? Esa es la nota final en el sentido de ya está los puntos, ya está transformada a puntos. No es que ustedes del 0 al 100 tienen un 60 o del 0 al 100 tienen un 24. Son 24 puntos que están sumando ya. Los que tienen 60 puntos en esa pregunta es porque tienen 100. ¿Ya? ¿Algo más? Profe, yo tengo una duda con mi nota, pero sí puede ser cuando se vayan todos. Ya, Puedo hablar con usted. de acuerdo. Bueno, chao, profe, cuídese. Nos vemos el martes. Profe, Ya, nos vemos. de la parte 1, ¿de cuándo van a salir las notas? Estamos a la espera, como les dije, de que la gente de la universidad nos mande los datos. Ahora, los que no tienen problema, se pueden meter a su aula, pueden ver los puntos asignados y como la escala era de 0 a 10, los puntos que ustedes tengan, multiplíquenlos por 2, porque la pregunta 1 vale 20 puntos. Es decir, si yo tengo un 10 en la parte 1, tengo todo bueno, por lo tanto tengo 20 puntos. Profe, y si lo hice 2 veces, usé el segundo intento porque tuve problemas con el primero, pero ya me aparecen las 2 notas. ¿Tomo en cuenta de la última vez? Considere la última. Ya. Siempre la última. Ya, profe. Porque supongo que la última le habrá ido mejor porque ya la había hecho ya. Aunque era aleatorio, aleatorio. Podían cambiar las preguntas. Sí, a mí me cambió. Pero ya, eso era, profe, gracias. Ok. ¿Consultas? No, profe. Ya, muchachos. Suerte la tarea. Revisen la materia de la próxima semana. Ojo, que esta semana era la más complicada. Eran hartos contenidos nuevos, hartas cosas. Pero no sé qué tan nuevos eran los contenidos porque era lo mismo que string. El for ya lo habíamos visto en string, las posiciones, el rebanador.
Entonces, había que tener, o sea, aquí no es nada nuevo desde el punto de vista de concepto, porque en la misma forma que lo de trabajar los streams, trabajar la lista. Pero tienen que tener en cuenta que no es lo mismo una lista que un string. La lista es mutable, la puedo modificar. El string no es mutable. ¿De acuerdo? Sí, Ya. Que les vaya bien. ya. Cuídense, nos vemos el martes. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Voy a dejar de grabar que estamos grabando aquí.